Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a esta segunda edición del ciclo de intercambios de experiencia para la agricultura familiar. Vamos a arrancar esta edición y esta sesión en 2 minutitos más, pero ya para empezar quisiera comentar que este evento va a contar con interpretación simultánea al español, inglés, francés, árabe y portugués, así que pueden con el botón abajo de la pantalla elegir la opción que mejor les acomode y incentivamos que haya una interacción permanente entre los panelistas que tenemos acá con nosotros y el público, por lo que les pido que vayan haciendo comentarios, preguntas y reflexiones usando del espacio del chat y también de la sesión de preguntas y respuestas, porque al final de la sesión tendremos un espacio para interactuar más directamente, más allá de las presentaciones. ¿No? Para arrancar esa actividad, será nuevamente agradecer la disponibilidad e interés de todos y todos que se conectan con nosotros. Esta es una actividad que se enmarca en los esfuerzos de la FAO para apoyar la implementación del diseño de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar a nivel global y se desarrolla a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, que es facilitada por la Oficina Regional de FAO para América Latina y Caribe, que es donde me encuentro yo. Mi nombre es Pedro Boareto, soy coordinador de proyectos acá en la oficina regional y especialista técnico en agricultura familiar. Y voy a estar moderando esta sesión junto a nuestros panelistas y participantes. Eh, Antes de nada, quizás comentar qué es la plataforma técnica regional, ¿no? Es una iniciativa global que es facilitada acá por nuestra oficina regional en coordinación permanente con nuestra unidad de agricultura familiar, redes parlamentarias y comunicación para el desarrollo en nuestra sede y tiene por objetivo esta plataforma generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias para promocionar innovaciones técnicas y también conectar soluciones desde las diferentes regiones en favor de la agricultura familiar. Esta serie de ciclos de intercambios que tenemos acá tiene justamente ese objetivo de ir fomentando la cooperación, el intercambio de experiencias y tomamos como referencia siempre lo que son los pilares del Plan de Acción Global de Diseño de la Agricultura Familiar, además de prioridades que fueron apuntadas en la región de América Latina y Caribe en los últimos espacios de diálogos relacionados al diseño, en especial la Carta de Santiago de Chile en 2022. Así que este es un espacio de diálogo donde queremos compartir lecciones aprendidas, desafíos encontrados en los diferentes programas, políticas y herramientas que van hacia la agricultura familiar y su fortalecimiento, así como que permitan visibilizar la contribución de este sector para las diferentes agendas de desarrollo en las cuales los países y los diferentes actores están involucrados, ¿no? El año pasado tuvimos una primera edición de este ciclo, que fue la primera vez que pudimos conectar experiencias de todo el mundo para discutir el tema de registros de agricultura familiar. Esta sesión ya se encuentra disponible en nuestro sitio web de la plataforma, donde pueden acceder a las grabaciones de este ciclo y también de lo que estamos ahora discutiendo, ¿no? Esta segunda edición, la propuesta que tenemos es justamente dialogar sobre la dimensión de acceso a mercados para la agricultura familiar, que es un aspecto clave relacionado al fortalecimiento del sector, e identificar mecanismos y herramientas que permitan que este acceso a mercados esté acompañado del reconocimiento de la riqueza cultural y de la diversidad de los productos de la agricultura familiar. Además de que ese acceso esté conectado y esas políticas de acceso al mercado estén conectados de manera directa con las diferentes estrategias de desarrollo a nivel local y nacional hacia una transformación rural inclusiva sin dejar a nadie atrás. Y en este contexto, esta nueva edición del ciclo arrancó el mes pasado, donde pudimos destacar a nivel global el rol que tienen los diferentes mecanismos de compras públicas en este proceso de construcción social de los mercados y también pudimos dialogar sobre cómo la inclusión sostenible de la agricultura familiar a los mercados por medio de esos programas de compras públicas se conectan directamente con la capacidad que hay en los países de hacer frentes a desafíos que nuestras agendas de desarrollo plantean. En esta primera sesión de esta segunda edición tuvimos el honor de contar con la presencia de nuestra
directora adjunta de la División de Nutrición y Alimentación de la FAO, la señora Nancy Arbuto, así como los colegas de la Coalición para la Alimentación Escolar, que nos brindaron una reflexión sobre cuáles son, ¿no?, las principales agendas globales y cómo puede los diferentes mecanismos de compras públicas brindar soluciones y respuestas a esas agendas, así como destacar el rol que tiene la agricultura familiar en esos procesos, ¿no? Y en línea con eso, hemos visto cómo desde el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil se fueron estructurando diferentes programas de compras públicas, como fue el caso del programa de adquisición de alimentos, y cuáles eran los mecanismos de gobernanza existentes para garantizar la participación y articulación institucional a nivel de gobierno, pero también la participación y control social activo en las diferentes iniciativas desarrolladas por el gobierno de Brasil. Y también tuvimos un espacio donde reconocían el rol que tienen las organizaciones de, agricultura, de agricultoras y agricultores familiares en facilitar el acceso de esos agricultores a mercados y también brindar servicios que garanticen la sostenibilidad de la producción. Pudimos conocer la experiencia de Burundi por medio de la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas para Desarrollo. Los contenidos de esta primera sesión, que fue realizada el 4 de abril, están disponibles en la página web de la plataforma, que va a estar acá en nuestro chat. Y es para esta segunda sesión, nuestra idea es seguir profundizando las discusiones relacionadas a la vinculación de agricultura familiar a los mecanismos de compras públicas y vamos a mirar dos experiencias. Tenemos acá con nosotros colegas de Colombia y de Guatemala y queremos conocer los diferentes mecanismos que existen en esos países y las principales herramientas que ellos utilizan para mejor conectar la producción de la agricultura familiar a los instrumentos que existen de compras públicas, ¿no? Antes de arrancar, nuevamente recordarles que luego de las intervenciones tendremos un espacio de preguntas y respuestas para ir profundizando sobre los casos expuestos, así que vayan tomando notas, como les dije, vayan también usando el chat de manera activa, porque es una herramienta que facilita bastante el diálogo y la interacción, y nuevamente recordar que tenemos ese espacio de traducción al español, inglés, francés, árabe y portugués para facilitar esa interacción. Eh, para arrancar con las presentaciones de esta sesión, tenemos el agrado acá de contar con nosotros con la presencia del señor Arnoldo Campos. Él nos va a traer algunos elementos que sigan apoyando esas discusiones y reflexiones que vamos promocionando en este ciclo de intercambios, con la idea de destacar la importancia de las diferentes herramientas existentes a nivel de políticas para implementar los diferentes programas de compras públicas y cómo eso debe estar vinculado también a un entorno habilitante para la inclusión socioproductiva de la agricultura familiar. Arnoldo es un profesional que viene colaborando activamente con diferentes organismos internacionales, como la propia FAO, el PNUD, en temas de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, desarrollo sostenible, cambio climático, siempre con esa mirada de la lucha contra la pobreza y fortalecimiento de la agricultura familiar, y su trabajo está muy enfocado en el desarrollo y promoción de innovaciones en la gestión e implementación de programas, proyectos y acciones emprendidas para generar sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Arnoldo, muchísimas gracias por su participación, por su disponibilidad en estar acá con nosotros. Paso la palabra por 20 minutos y ahí cuando falten 5 o 4 minutos yo te aviso y gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Un gusto, Pedro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Un gusto a todos eh, compartir con ustedes esta reflexión. Es un tema que estoy metido hace mucho tiempo, desde el inicio de los años 2000. Estuve acá en Brasil. Incluso hoy, por coincidencia muy grande, estoy en la casa donde se empezó a desarrollar el primer programa de compras públicas de Brasil, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario. Estamos discutiendo acá una innovación en este programa, una nueva etapa de su desarrollo. Yo voy a seguir una hoja de ruta, pero es una cosa más para mí acá. Estoy trabajando con la idea de que es un diálogo y que tenemos algunos puntos que subrayar y vamos después con las preguntas y tornar las cosas más dinámicas. Bueno, se habló de herramientas habilitantes para programas de políticas de compras públicas, ¿no?
esta sesión. Entonces, yo siempre estoy trabajando con asesoría, con consultoría en esta área. La primera cuestión que tenemos que trabajar es comprender el contexto general que está la iniciativa, porque muchas veces la iniciativa está en un punto adentro del gobierno, adentro de un ministerio, adentro de un viceministerio, adentro de una coordinación. A veces allí empieza una iniciativa de desarrollar compras públicas para la agricultura familiar. Bueno, es por naturaleza una iniciativa que va a necesitar múltiples actores, es intersectorial, no es posible desarrollar algo de esta naturaleza a partir de un sector exclusivamente, o de la agricultura, o del departamento coordinación, viceministerio de desarrollo rural o de agricultura, va a involucrar una cantidad muy grande de gente alrededor de eso. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Quién son los actores? Adentro de su estructura institucional, ¿cómo está el tema? ¿Cómo los directivos miran el tema? ¿Cuáles son las capacidades de estos directivos a hacer diálogo con otros actores claves de una iniciativa? Si es, por ejemplo, alimentación escolar, que en la mayoría de los casos es por ahí que se empieza. Eh, Programas de alimentación escolar que tienen que hacer compra de agricultura familiar. Bueno, ¿cómo es el diálogo? ¿Quién son los actores claves? Entonces, estas capacidades de comprender el contexto es muy importante porque muchas veces tienen una ambición muy grande y una capacidad de implementación o de diálogo política muy pequeña. Entonces, muchas veces hay que tener, antes de todo, un trabajo de articulación, de construcción de una visión para después salir al campo e empezar a trabajar. Y cuando se sale afuera para buscar apoyo, desarrollar una iniciativa, hay que formar un grupo técnico, hay que formar un grupo de discusión, un espacio donde se va a construir la iniciativa de compra pública y mirar los posibles componentes que son necesarios para esta iniciativa, cada uno de ellos tener su desafío de cómo va a responder, contestar a cada uno de sus componentes. Y el primero componente, seguro, una herramienta esencial para desarrollar una iniciativa de compra pública es un diagnóstico de la situación. Entonces, si, por ejemplo, hablamos de alimentación escolar, que sea, es lo que en general, por donde se empieza. Entonces, ¿cómo es este programa de compra pública que se desea hacer la incidencia? ¿Cuáles son los marcos jurídicos y operativos vigentes? Hay que tener un análisis muy crítico de eso, porque sin una mirada del marco jurídico, después no, nada va a funcionar. Porque si los reglamentos jurídicos, las leyes o normativos del país no permiten una compra direccionada a la agricultura familiar, interesada a la agricultura familiar, no va a pasar. Entonces, mirar dónde son las oportunidades, si no las tiene, bueno, acá tenemos un problema, entonces tenemos que después proveer una solución en términos jurídicos y operativos también. Cada país tiene un diseño. Entonces, Brasil, incluso por tener una experiencia, muchas veces llega a los países, impone una visión de su diseño operacional. Es una voluntad que tenemos, que gustamos mucho de nuestro diseño, pero cada país tiene una realidad. Algunos no hacen compra de alimentos, hacen compra de servicios de alimentación. Bueno, eso cambia todo. ¿Cómo es el servicio? ¿Quién hace el servicio? ¿Cuál es la logística? Las escuelas tienen estructura, no tienen estructura propia para el preparo de la alimentación. La alimentación hay que venir lista desde afuera de alguien que hace en otro lugar. Entonces, el alimento hay que llegar en una condición. Hay comedores en las escuelas, no hay. Entonces, este mapeo, este diagnóstico normativo, jurídico y operacional es fundamental para saber, bueno, dónde estamos en esta iniciativa, cuáles son los actores claves que están involucrados en esta operación de alimentación escolar o de compra de alimentos
para hacer el enfrentamiento del hambre o cualquier que sea el programa? ¿Cuáles son, poner en el mapa la operación desde el inicio hasta el fin? ¿Quiénes son los actores claves que están ahí? ¿Cuáles son los roles del sector privado? ¿Cómo las empresas participan? ¿Quién son estas empresas? Son pequeñas empresas. Muchas veces hay políticas para pequeñas empresas. Entonces, muchas veces puede ser trabajar enlaces entre agricultura familiar y pequeños proveedores de servicios. Eh, hay que tener rondas, por ejemplo, de consultas y diálogo con los tomadores de decisión respecto a los programas de compra públicas. Entonces, antes de sugerir, escucharlos, porque muchas veces, imagina, volviendo al ejemplo de educación, de compra pública, alimentación escolar. ¿Quién trabaja con compra pública, alimentación escolar en países en desarrollo o de bajo nivel de desarrollo? Tiene un montón de desafíos, un montón de problemas. Ahí llega la gente de agricultura familiar y trae uno más para allá de todo lo que tiene que hacer, que ya es un desafío, proveer comida, alimentación para los estudiantes, los niños, los jóvenes. Hay que hacer compras de la agricultura familiar. Una cosa más. Entonces, hay que comprender la parte de la demanda, saber cómo la agricultura familiar puede ser parte de la solución para el desafío de programas de alimentación escolar, porque mucha gente a veces tiene una mirada de que no, yo estoy llegando, la agricultura familiar es la cosa más importante del mundo, y ahora hay que hacer, imponiendo su visión, pero ellos son los demandantes, ellos son un programa que tiene miles de desafíos, y cómo que la agricultura familiar se presenta como parte de la solución de sus desafíos y no como un problema más. Entonces, esta etapa inicial de comprender el contexto, de dialogar con los actores, hacer un diagnóstico de cómo todo funciona, es fundamental da parte del comprador y de la parte de la oferta de agricultura familiar. Bueno, queremos que compre, pero ¿qué tenemos listo? ¿Cuáles son los grupos de productores? Tenemos grupos de productores, tenemos cooperativas, tenemos asociaciones. ¿Qué productos tienen? ¿Qué alimentos tienen? ¿Cómo están estos alimentos en términos sanitarios, de reglamentos, de cumplimiento de fiscales y jurídicos? Este diagnóstico también debe contemplar incluir toda la parte de oferta de agricultura familiar, de cómo está la situación en el país o en el departamento donde está pasando eso, porque también a veces se define una ambición de, no, nosotros somos capaces de garantizar toda la alimentación y ahí no tiene una oferta lista, no tiene una oferta calificada o hay una oferta potencial, pero necesita de trabajo de trabajar eso. Entonces, este diagnóstico es fundamental antes de las proposiciones. Hecho el diagnóstico, que es una herramienta que debe tener una metodología, que debe tener un cronograma, debe tener responsables, son diferentes etapas y componentes de un buen diagnóstico. Después hay que definir las políticas, programas y acciones de apoyo a la implementación, porque no es solo un acto, una acción de compra que defina, yo voy a comprar. No es así una cosa inmediata. Hay que tener políticas para preparar los compradores, aquellos operadores de las compras, ellos deben estar comprometidos con esta solución, deben conocer el nuevo reglamento que se está proponiendo o las formas operativas nuevas que están en marcha, deben estar capacitados para hacer isso, conocer o que estão haciendo. Entonces hay un trabajo que debe ser desarrollado para que los compradores estén sencillos o sensibles a la cuestión de la agricultura familiar, conozcan esta realidad. Entonces, no es solamente definir una ley. Ah, tenemos ahora una ley, una modalidad, una forma de hacer compra. Hay que involucrar y preparar los compradores. Y aún más, definir cuáles las políticas y programas y acciones y presupuestos y equipos técnicos que van a estar capacitando, calificando la agricultura familiar para los requisitos, las exigencias, las necesidades de cumplimiento de calidad, sea en términos de los productos o de los alimentos, sea en términos de registros, la parte fiscal, jurídica, que son exigidos en compras públicas. No es una compra informal. En general, la compra pública tiene toda una burocracia
que necesita. Entonces es fundamental que se definan cuáles son las políticas que van a preparar la oferta y van a apoyar la oferta en su jornada de atendimiento de la alimentación escolar, porque si no, también no van a lograr. Y claro, en general es necesario cambiar el marco jurídico en alguna medida, en algún nivel. Muchas veces alguna ley hay que pasar por algún cambio para permitir que sea comprado de la agricultura familiar. Yo estoy apoyando un país que está por lo menos a 2 años trabajando, buscando hacer la compra de agricultura familiar, pero no cambia la ley. Y la ley no abre, no tiene ninguna brecha para hacer compras directas de la agricultura familiar. Entonces, los que hacen la operación no pueden descumplir los reglamentos. Ellos tienen que seguir las normas, los normativos. Entonces, si el marco jurídico, entonces hay que proponer cambios en el marco jurídico. Bueno, si hay ley, hay que dialogar con los legislativos, los parlamentos, donde se hacen las leyes. Sin dialogar con ellos, no se cambia la ley. Entonces, el gobierno puede estar en favor, pero también hay que involucrar. Entonces, definir estas políticas, programas, acciones que tiene que ver con los programas que vamos a apoyar, calificar, pero también toda esta parte de marcos jurídicos que necesitan ser desarrollados. Y ahí, bueno, teniendo la propuesta, claro, hay toda una tramitación, todo un camino que un marco jurídico necesita seguir para poder llegar a una propuesta que sea aprobada. Entonces, este diálogo por todas las etapas de un proyecto de ley, de construcción de una propuesta técnica, de hablar con las comisiones responsables adentro del Parlamento, del legislativo, hablar con cada uno de los líderes para que ellos, que tenga algún de ellos que va a poner esta propuesta bajo su brazo y sus manos y llevar hasta una aprobación. Es un camino muchas veces de 1 año, de 2 años, hasta tener pero sin un cambio jurídico, sin un marco jurídico adecuado, es casi imposible implementar estos cambios que son necesarios. Y empieza con la ley, pero después tiene el decreto. Entonces la ley en general es un paraguas, entonces es una herramienta fundamental, pero solo muchas veces tiene una ley, muchos países tienen una ley de compra de agricultura familiar, pero no es implementada porque es una ley que no es aplicable o es una ley que después no tiene las herramientas de implementación, que son los decretos y las resoluciones normativos de cada órgano que van a detallar la operación y cómo va a funcionar. Entonces, eso es fundamental que cuando se maneja la idea de marco jurídico, que no se quede solamente en una ley, porque la experiencia que tenemos en Latinoamérica es que tenemos muchas leyes, pero en general ley de agricultura familiar, ley de compra pública, pero después no tiene las herramientas de implementación que son fundamentales. Entonces, hay que mirar cómo va a implementar y tener las herramientas de reglamentación que necesita, así también toda parte de implementación. Y muchas veces, para seguir empezando las conclusiones, muchas veces también se tiene una mirada de que la agricultura familiar hay que hacer todo. Que, por ejemplo, si la demanda del comprador es de un servicio de alimentación, o sea, hay que tener una cocina o una cocina industrial, hay que tener un montón de gente trabajando, hay un montón de reglamentos para calidad, sanidad, temperatura, logística, a- eh, no sé cómo se dice eso, de estar embalagens, paquetes, todo cómo va a llegar la comida, hasta dónde va a ser consumida. Entonces, hay una serie de detalles que dice, no, la agricultura familiar va a hacer todo. Bueno, pero ahí hay empresas privadas que lo hacen, que están especializadas en servicios de alimentación y muchas veces nosotros no estimulamos, no fomentamos que
los reglamentos, los marcos jurídicos tengan alguna previsión de enlaces entre las cooperativas, asociaciones y proveedores de servicios, sea un proveedor de logística, de transporte, sea un proveedor de servicios de alimentación que van a ayudar, o mismo un proveedor que va a consolidar los diferentes eh, rubros que van a trabajar, y organizar eso para almacenamiento, clasificación, higienización, limpieza de los productos, hasta estar listo para hacer con que llegue hasta los compradores. Entonces, hay toda una posibilidad también de herramientas de enlaces, de sellos. Yo siempre estoy proponiendo que cuando no se hace la compra directa de los alimentos, eh, porque muchas veces es los servicios, que tengan sellos, que aquellos que participan de la subasta, de la licitación, tengan un reglamento de cómo van a involucrar la agricultura familiar en los procesos. Entonces, los sellos o reglamentos de enlaces pueden ser herramientas que van a habilitar la agricultura familiar a llegar hasta la alimentación escolar o hasta suplemento, ser parte de la cadena de suplemento de una compra pública de alimentos, no necesariamente exigiendo de ella tener todas las etapas en sus manos. Muchas veces son asociaciones muy frágiles, que no están totalmente formalizadas, que no tienen toda una capacidad financiera, no tienen inversiones, no tienen infraestructura para hacer todo lo que necesita la alimentación de los niños en una escuela, que hay un montón de exigencias y muchas de ellas son justas y necesarias para que se tenga eso. Entonces, eh, eh, es importante tener un diseño adecuado para la realidad de cada demanda, de cada comprador, porque cada comprador sabe sus necesidades, más o menos como en el sector privado. Quien compra tiene la razón. Entonces, la agricultura familiar hay que comprender estos distintos diseños de los compradores para lograr un diseño que sea viable, factible, operativamente, jurídicamente y técnicamente, para que la agricultura familiar pueda lograr sus resultados. Y así formar cadenas de suplemento con la agricultura familiar. Muchas veces la agricultura familiar puede, para finalizar, puede adentrar con alimentos con niveles de procesamiento muy bajos, que son más fáciles. Entonces, los productos in natura, los alimentos mínimamente procesados, muchas veces son los más nutritivos, aquellos que tienen más calidad nutricional. Entonces, la agricultura familiar puede estar más enfocada en este tipo de alimento do que en los alimentos con niveles de industrialización muy complejos, que van a tornar toda la operación extremadamente compleja. Y a veces estos alimentos más sencillos, como los alimentos in natura, las frutas, las verduras, los legumbres, los granos, pueden llegar de una manera más cerca de donde están los compradores, de una manera más sencilla en términos operacionales. Entonces, yo creo que esas son algunas etapas que tenemos. Entonces, como herramientas habilitantes, conocer el contexto, no subestimar el contexto. Sabe, muchas veces de dónde parte la iniciativa no tiene poder político, entonces hay que construir una especie de espiral que va creciendo, involucrando los directivos de su órgano y del gobierno hasta llegar el Parlamento, el Congreso, donde están los diputados, los senadores, que van a definir los marcos jurídicos. Entonces, esta sensibilización, esta movilización, este comprometimiento de los actores y comprender esta realidad es una primera etapa fundamental, que muchas veces se hacen errores ahí y ya empieza todo con problemas. El diagnóstico que hablé, fundamental, comprender cómo funciona, los actores claves, lo que compra, cómo compra, de dónde vienen los productos, qué logística utiliza, qué precios, cómo son definidos los precios, cuáles son las exigencias,
cuáles son los actores privados que participan. Entonces, esta herramienta de diagnóstico en términos de demanda es fundamental, igualmente importante de la oferta, de dónde está la oferta, qué producto tiene, qué regiones están, qué nivel de organizaciones tiene, qué desafíos tiene que superar, para después de ahí empezar a elaborar las propuestas de marco jurídico operativos, pero también las políticas de fomento y apoyo, porque solamente establecer reglamentos no es suficiente, entonces hay que tener herramientas de acción, cuáles son los roles del apoyo técnico, cuáles los roles del crédito, cuáles son los roles de la capacitación, inversiones de infraestructura, etcétera, que son necesarias, parte a veces fiscal, tributaria, de los impuestos, cómo está ISO también, muchas veces es una herramienta adicional fundamental que sea hecha. Y a partir de ahí, tener un plan de acción de implementación. La herramienta final es un plan de acción eh, eh, o un plan de implementación donde cada etapa, bueno, no es algo que se hace en 40 días, 60 días, hace un tiempo ahí. Por ejemplo, en Brasil, la alimentación escolar fueron 6 años. Hicimos un programa de adquisición de alimentos, el PA, que algunos conocen, 6 meses, pero para lograr que el sistema de educación brasileño aceptase hacer compras de agricultura familiar, pasaron 6 años. Entonces, el plan de acción, implementación es fundamental porque hay un montón de etapas y pasos necesarios que debemos establecer para llegar hasta al objetivo final, que es tener una, una agricultura familiar siendo parte de un mercado tan importante, tan grande, tan capilarizado y que puede generar resultados en términos de inclusión social y productiva muy importante. Muchas gracias. Yo creo que llegué hasta los 20 minutos y después estoy disponible para intercambiarnos ahí cualquier cosa que necesita. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Arnoldo, y muchas gracias por esa reflexión, ¿no? Yo creo que va muy alineado con lo que hemos venido discutiendo, no solo en esta edición del ciclo de intercambios, pero también en la pasada con el tema de los registros, ¿no? O sea, ninguno de sus programas y políticas deben estar fuera de un contexto. Ese contexto es clave al momento de pensar en políticas y programas en favor de la agricultura familiar, entender los objetivos que hay en los diferentes actores, mapear esos actores que son diversos y obviamente pensar en mecanismos concretos que faciliten el diálogo entre actores y conformen una estrategia común, ¿no? Y creo que ahí es donde entra justamente esa reflexión de cómo los programas de compras públicas y políticas de compras públicas se conectan a esa estrategia común de fortalecimiento de la agricultura familiar, pero también reconociendo que la agricultura familiar no está sola en ese contexto, ¿no? Va muy en línea con lo que hemos venido escuchando y creo que también esa reflexión de cómo las herramientas se conectan. Mil disculpas, parece que se cayó mi conexión, pero volvemos rápidamente. Y apenas para concluir, ¿no? de esa reflexión, ¿no? De cómo las diferentes herramientas se conectan desde la ley con las herramientas de implementación, cómo la ley tiene que estar vinculada a ese contexto. Creo que es un poco lo que hemos visto en el trabajo con los países acá en la región, pero también lo que hemos dialogado con otras regiones. Y justamente se conecta con los casos que vamos a traer, ¿no? Y ya para dar seguimiento a esta segunda sesión, tenemos acá con nosotros a don César Morales, quien es el coordinador del programa de alimentación escolar de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, que nos va a contar un poquito la experiencia de Guatemala en hacer frente a justamente muchos de esos puntos que Arnoldo nos fue mencionando y dejando para reflexión. Antes de pasar la palabra a don César, normalmente les recuerdo que tenemos servicio de interpretación y que podamos también ir usando ese espacio del chat para hacer comentarios, preguntas, reflexiones adicionales a lo que nos van diciendo nuestros panelistas. Don César, muchísimas gracias nuevamente por su disponibilidad. Tienes la palabra 20 minutos y ahí cuando falte 5 te mando un mensajecito para que puedas ir concluyendo la presentación. Gracias nuevamente. Buenísimo. Solo por favor me confirman mi audio. Perfecto, te escuchamos bien. Excelente, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer de verdad poder compartir con ustedes la experiencia que tiene Guatemala en este camino de lo que es la alimentación escolar, ¿verdad? Vinculado a esas compras públicas de la agricultura familiar.
Es interesante y me sentí muy identificado con la exposición de mi antecesor, ¿verdad? Del licenciado Arnoldo Campos. La verdad es que me identifico mucho con toda esta situación que él describía y por lo mismo quisiera contarles un poquito de qué es lo que hemos hecho, cómo es que lo hemos hecho y terminar realmente contando qué es lo que estamos haciendo y proyectando que vamos a hacer. Voy a compartir pantalla. Como les cuento, este es un programa que nace ya alrededor de 6 años. Tenemos de estar trabajando alimentación escolar a través del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en Guatemala es un programa que ya tiene historia por medio del Ministerio de Educación. Ya lleva un camino recorrido aproximadamente de 50 años. Nosotros somos jóvenes como agricultura, ¿verdad? Como Ministerio de Agricultura, somos jóvenes en este proceso de vincular la agricultura familiar directamente a la compra de alimentos en las escuelas, ¿verdad? Es algo nuevo. Por lo que hemos tenido también algunos desafíos. Sin embargo, para ponerlos en contexto, yo les quiero contar que la ley nace en el año 2018, pero teníamos que operativizarla, por lo cual hicimos un reglamento, ¿verdad? Se hizo su reglamento. Y parte de ello importante es que en ese reglamento se fija que como mínimo el 50% del producto proveniente debe de venir de agricultura familiar para poder elaborar los menús, ¿verdad? Que van a ser servidos en las escuelas. La ley también nos dice que después de 5 años se deberá cumplir con el 70% de este producto que se compre a agricultores familiares. Ya estamos en esos 5 años. Este año se empezó a trabajar ya con un 70%. Ese es un dato muy interesante porque ustedes van a ver cómo económicamente muchos agricultores han empezado a moverse, ¿verdad? Es importante conocer cómo ha ido realizándose esa transición en muchos agricultores que están vinculados a las ventas en las escuelas. En el MAGA, a raíz de esta ley y promoviendo, ¿verdad? La integración de más agricultores familiares a la vinculación comercial, también se ha trabajado, ¿verdad? A través del acuerdo ministerial 187 del año pasado, una nueva tipificación de agricultores familiares, con lo cual también hemos colocado que el enfoque de todo de estos segmentos con los cuales se describe ahora al agricultor familiar sean posibles vincularlos a las compras o a la comercialización. Esto no lo teníamos antes, ¿verdad? Esto viene a fortalecer, este acuerdo ministerial sale el año pasado y lo que hace es fortalecer realmente el proceso de vinculación de otros, ¿verdad? De otro tipo de agricultor que en algún momento se consideró no era parte de este programa o no calificaba en este programa. Sin embargo, esto nos permite tener una mayor diversidad de productores con los cuales ya podemos estar trabajando. La ley también nos está diciendo o nos dice desde que nace que una de las responsabilidades del Ministerio de Agricultura, aparte de capacitar, de asistir técnicamente, de promocionar, ¿verdad?, la agricultura familiar, es contar con un registro de todos aquellos agricultores familiares que se vinculen al programa de alimentación escolar. Por lo que en ese momento nuestras autoridades que empezaron a trabajar la ley de alimentación escolar, yo lo digo así, tenían un poco de desconocimiento cómo abordarlo en el Ministerio de Agricultura. Nuestro sistema, ¿verdad? Empieza a registrar, pero hemos tenido ciertas debilidades en este sistema, ¿verdad? No hay un registro confiable, no teníamos claridad del tipo de agricultor que realmente podía vincularse al programa y tampoco teníamos claridad para hacer un registro adecuado y poder compartirlo con el Ministerio de Educación, que también es algo que la ley nos mandata. Estos fueron algunos
Don César, te estamos desafíos, perdiendo la ¿verdad? Que conexión. hemos venido a cómo fortalecer los procesos de extensión y desempeño. ¿Me dices si estamos bien ahí? Ahora estamos con la conexión ¿Ahora bien. sí? Gracias. Sí, ¿Estamos sí, sí. bien? Listo, muchas Sí. gracias. Ok, les decía de que con el registro hemos hecho algunos cambios que ya ustedes van a ver en un momento, lo cual viene a fortalecer realmente el proceso de vincular a agricultores familiares al mercado, ¿verdad? Ya no estamos hablando únicamente de alimentación escolar, sino que ahora promovemos que se organicen y que vayan a un mercado. Dentro de este mercado, que se ubiquen y se identifiquen con las compras a través de la alimentación escolar, pero promovemos otro modelo. El proceso de vinculación es un proceso muy sencillo que estamos desarrollando aquí en el Ministerio de Agricultura. La estructura organizativa del ministerio nos permite tener representación en los 340 municipios del país a través de las agencias municipales de extensión rural. Como mínimo contamos con 3 personas, ¿verdad? 3 personas que están en este municipio, ¿verdad? Las cuales atienden a los grupos de interés, en este caso agricultores. El proceso para vincularlos al programa de alimentación escolar es a través del extensionista, el cual registra y acredita a los productores, pero deberían de ser muy claramente identificados que este agricultor cuente con capacidad excedentaria. Eso era algo que nuestro registro no nos lo decía. Cuando nace el registro, no nos explicaba nada de esto, no nos decía qué agricultor vincular. Esto ya nos lo ha dado un poco la experiencia, ¿no? Sobre esto, a los agricultores familiares interesados, les damos una serie de capacitaciones acerca, primero de la ley, ¿verdad? La ley y su reglamento. Pero lejos de hablar de la ley como tal, hablamos de cómo operativizar esa ley, ¿verdad? Es importante que conozcan no solo la ley, sino también la forma de abordar la ley, cómo hacer que el programa realmente funcione y que sea atractivo para él, ¿verdad? Que no solo se quede en conocer lo que dice la ley. A ellos también les hemos dado algunas capacitaciones, ¿verdad? Que van dirigidas a nuestro personal, ¿verdad? Donde les contamos cómo funciona la ley, cómo es posible que el Ministerio de Agricultura promueva la alimentación escolar y promueva la vinculación de agricultores familiares a las compras públicas. Por lo tanto, el productor, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este momento le indicamos nosotros, miren, necesita producir, obviamente, pero además de producir, usted necesita organizarse, necesita ubicar a un grupo, a un equipo de trabajo, que pueden ser sus vecinos, puede ser la familia, necesita acopiar, necesita clasificar ese producto, venderlo, entregarlo y hacer un tema que a muchos le da un poquito de temor, que es emitir una factura, ¿verdad? La cultura tributaria en la agricultura familiar, al menos en nuestro país, es difícil porque tradicionalmente no se usa facturación para poder hacer negocios en temas agrícolas, ¿verdad? En los mercados locales es muy poca la exigencia de factura, pero este programa lo exige. Ya con este grupo de productores preparados, ahora sí es importante que usted vaya a hacer su negociación con los padres de familia que están representados y organizados, ¿verdad? En cada escuela. Cada escuela, alrededor de 35.000 establecimientos a nivel nacional, cuentan con una organización de padres de familia. Ellos son los responsables de seleccionar, negociar y hacer la compra directa con estos agricultores, ¿verdad? Esa es la forma en que la ley nos dice y así es como nosotros lo hemos operativizado. Hemos hecho algunas acciones, acá describo pocas, realmente pocas, porque hemos hecho más, pero creo que son de las más relevantes. Tenemos el sistema de registro, que yo les contaba, ya contamos con uno desde el año 2018. No es el mejor, pero lo tenemos. Hemos hecho los procesos de capacitación y asistencia técnica a los productores registrados y a productores que tienen potencial, que se interesen en vender o en vincularse al programa de alimentación escolar. No lo hacemos solos, hay cooperantes detrás de este trabajo también, ¿verdad? Capacitamos a nuestro personal, obviamente es importante fortalecer esa capacidad porque la ley relativamente nueva, el servicio de extensión no conocía la ley, no tenía claridad de cómo abordar, cómo vincular
a un agricultor al mercado, a un mercado como el programa de alimentación escolar, por lo cual es necesario y ha sido necesario hablar con ellos y capacitarlos. Pero aparte de esto, ahora a nuestros extensionistas también se les da capacitaciones con un enfoque de asociatividad comercial, ¿verdad? Que es lo que realmente fortalece el proceso de vinculación. A través del servicio de extensión también se promueve un modelo de trabajo para la vinculación que le hemos denominado de CADER a la red. La palabra CADER es el Centro de Aprendizaje para el Desarrollo de los grupos de interés. En este caso es un grupo de agricultores con intereses comunes que se reúnen para realmente construir conocimiento y darle solución a un problema. Esa es la base del CADER y es la base organizativa con la cual el Ministerio de Agricultura trabaja a través de extensión. Pero el CADER tiene la limitante que no fue creado con fines de comercialización, por lo que nosotros ahora promovemos la estrategia que le llamamos del CADER a la red, o sea, dar un paso más allá del aprendizaje, de producir, y ahora también les enseñamos a vender, ¿verdad? O sea, esa es parte de la estrategia. Se hizo una guía operativa, la cual se ha compartido ya desde el año 2021, una guía operativa para facilitar el entendimiento de cómo trabajar alimentación escolar y cómo transmitir esas ideas. Anualmente la ley nos pide que hagamos un informe en conjunto con el Ministerio de Educación. Hacemos un informe y se envía directamente al Congreso de la República, ¿verdad? Donde se reportan las ventas, avances y desafíos que también enfrenta el programa. Hemos hecho el modelo de comercialización, ¿verdad? Para agricultura familiar. Acá en Guatemala lo estamos promoviendo. Tenemos 2 años de estarlo promoviendo y le llamamos redes de comercialización de agricultura familiar. No es un modelo nuevo, no lo hemos inventado nosotros como tal, únicamente lo hemos identificado que es algo natural que sucede en la comercialización de productos agrícolas. Y lo que hemos hecho es tomar elementos de las experiencias vividas en los grupos y crear una estrategia, un modelo que nos permita replicarlo a nivel nacional. Claramente, lo que hemos entendido es que cada departamento es particular, inclusive cada municipio es particular, por lo que este modelo lo trabajamos únicamente con el fin de que ellos tengan una base organizativa y comercial, pero que sea el contexto local quien realmente le dé la forma, ¿verdad? Lo vaya enriqueciendo y le permita al agricultor y a los agricultores poder ponerlo en práctica sin mucha resistencia. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y hemos hecho algunas reformas, ¿verdad? Aportes al tema del reglamento de la Ley de Alimentación Escolar, que creemos es necesario. Esto todavía está en trámite, no se ha terminado, todavía no ha sido publicado, por lo que esperamos que pronto ya tengamos ese reglamento actualizado, donde ya nos da un poco más nos permite hacer otro tipo de acciones, ¿verdad? Donde el modelo de redes, por ejemplo, no estaba considerado en su momento, ahora ya lo tenemos dentro de esta actualización. Esto es interesante, este es el historial de ventas del programa de alimentación escolar. Empezamos a tener registros más claros a partir del año 2020, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en su pantalla en quetzales, si lo vemos en dólares, estamos hablando de alrededor de 7.50 quetzales por cada dólar, para tener una referencia. Sin embargo, ustedes pueden notar que a partir del 2020 ha habido un crecimiento, ¿verdad? En la vinculación comercial de agricultoras familiares. El año pasado cerramos con una venta bastante prometedora de 702 millones de quetzales, aproximadamente 90 millones de dólares. Esto no es el presupuesto total. En Guatemala se maneja alrededor de 3.300 millones de quetzales, que vienen siendo aproximadamente 425 millones de dólares. Eso es lo que tenemos nosotros. Y un historial para que ustedes conozcan lo que hemos estado haciendo de los 2 años anteriores. Niños atendidos, hemos alcanzado 805.000. En las escuelas son 35.000. Hemos llegado a alrededor de
de 8.000 escuelas, ¿verdad? En promedio, proveedores, proveedores directos, que esto es importante, acá lo hemos entendido. Tenemos proveedores directos, que es la persona que hace la negociación y factura. Sin embargo, esta persona detrás de él necesita apoyo de sus vecinos, como ya les he explicado en el modelo, de su familia, que son productores también, y a ellos les hemos llamado proveedores de apoyo. Actualmente tenemos ya aproximadamente unos 2.500, por lo que estamos alcanzando casi 25.000 personas vinculadas directa e indirectamente en las ventas en la alimentación escolar. Y acá es una tabla donde está la red, ¿verdad? Como les acabo de describir, la necesidad de organizarse, de identificar a ese productor directo y de identificar también a estos proveedores indirectos, que son los que acompañan y fortalecen con sus productos a la persona que está vinculada a la escuela, directamente a la escuela. Guatemala actualmente ya tiene avance significativo en sus departamentos. Acá hice una pequeña gráfica, ¿verdad? Que ustedes pueden ver una imagen, punteé los departamentos en verde, que actualmente son 4, los que rebasan el 50% de vinculación comercial del presupuesto que tienen asignado, ¿sí? Ya estamos hablando de un 70% que tienen que ser comprado en las escuelas a través de agricultoras familiares. Sin embargo, tenemos 4, los cuales ya rebasaron ese 50%, y tenemos 12 que están entre un rango de 25 al 50% de ejecución de ese presupuesto. Tenemos una brecha todavía que debemos poder acortarla cada día más, ¿verdad? Pero eso es algo en lo cual tenemos que trabajar, y como decía mi antecesor, debemos de hacer mucho análisis, mucha coordinación, entender cuál es el rol de cada actor, ¿verdad? Para poder fortalecer y facilitar esas compras públicas. En Guatemala tenemos 22 departamentos. Los departamentos que nos quedan pendientes actualmente, no es que no vendan, pero sus ventas son menores al 25%, ¿verdad? No, no los quise poner acá porque tenemos aún un departamento que apenas alcanza el 10%. Ese departamento es uno de los más difíciles, con los cuales tenemos que fortalecer mucho. No solo se trata de la compra, sino realmente del fortalecimiento institucional, ¿verdad? Por eso es que me identifiqué mucho con el tema anterior. Los desafíos, realmente tenemos desafíos, pero también hemos dado soluciones, ¿verdad? La implementación de la ley, pues ha sido desde hace 5 años. Hemos venido sumando eh, productores, ¿verdad? Lo que hemos hecho es promover a través del servicio de extensión que nuevos agricultores se vinculen al programa a través de capacitaciones, ¿verdad? Explicarles qué es el programa, las ventajas de ese programa, y empezar a hablar de temas organizativos, principalmente organización para la comercialización. Otro desafío importante es el alimento servido en las escuelas, porque al momento de nacer la ley, el alimento se sirvió en la escuela, pero a raíz de la pandemia nos tocó adaptarnos a todos, instituciones y también agricultores, y se dio la modalidad de bolsa o ración. Cada 35 días se entregaba a cada niño, o a los papás de cada niño, perdón, una bolsa conteniendo alimentos, ¿verdad? Que se estimaba podían eh, el presupuesto asignado durante ese tiempo para alimentar al niño. Obviamente esto trajo otro tipo de, de desafíos, porque los padres de familia ya no era solo para un niño, era para la familia, ¿verdad? Entonces ahora hay mucha resistencia a volver al menú servido, ¿verdad? Tanto para los agricultores era más fácil entregar porque era una vez cada 30 días. Ahora no, ahora tienen que hacer una negociación de un tipo diferente, que es vincularse con la escuela cada 2 o 3 días para poder entregar el alimento, ¿verdad? Y eso requiere de una logística diferente, de una dinámica muy diferente. Ese es un desafío con el cual estamos este año. Regresamos a la modalidad de menú servido. Entonces tenemos, ¿verdad?, que entender cómo funciona, y tenemos que promover que se siga dando, porque esto es un hecho. Ya volvimos al modelo de menú servido, lo vamos a hacer.
Procesos organizativos, es importantísimo fortalecer la asociatividad, ¿verdad? Lo tenemos claro, lo hemos hecho a través del modelo de red. Tenemos el desafío que tenemos que superar también, es el tema fiscal, el temor que presenta mucho agricultor familiar a la vinculación a través de alianza con la Superintendencia de Administración Tributaria. En Guatemala hemos hecho capacitaciones para agricultores familiares, para personal de MAGA también, con lo cual podamos ser capaces de explicar de una manera fácil, práctica, cómo vincularse tributariamente, ¿verdad? Cómo cumplir con esas obligaciones tributarias. No es difícil, al entenderlo uno no es tan difícil, pero lo que tenemos el desafío más grande acá es romper eso, ¿verdad? Fortalecer la cultura tributaria. Y en Guatemala tenemos las famosas mesas interinstitucionales de alimentación escolar, que también es importante porque cada institución relacionada al programa tiene un representante a nivel local, a nivel municipal. El Ministerio de Agricultura no es la excepción. Tenemos que fortalecer a la persona que nos representa, porque esta es una mesa en la cual podemos articular, podemos resolver conflictos, podemos facilitar procesos y no necesariamente elevarlos hasta el nivel central. Puede ser un inconveniente local donde podemos resolverlo. Aliados estratégicos tenemos, seguramente, no los podemos dejar fuera. Tenemos a varios cooperantes, entre ellos CRS, Counterpart, Estafado, Save the Children, y pido disculpas que se me quedaron otros por ahí, ¿verdad? Por tiempo traté de resumir. En su mayoría tienen intervenciones muy puntuales, focalizadas, sin embargo, coinciden en que han hecho actividades de capacitación, asistencia técnica, ferias de agricultura familiar para vincular proveedores con OPFs, ¿verdad? Se ha fortalecido mucho esa parte, han fortalecido mucho el personal de MAGA y estamos trabajando ya de la mano en este momento más de cerca con FAO, porque con FAO tenemos un proyecto que estamos validando, que se llama Registro Único de Agricultores Familiares. Este registro único de agricultores es un nuevo sistema de registro, ¿verdad? Que viene a fortalecer los procesos del MAGA, del Ministerio de Agricultura, y no solo piensa en alimentación escolar, está pensando en un registro de calidad, un registro donde podamos identificar el potencial agrícola, donde podamos identificar a estos agricultores de los diferentes estratos de la clasificación que usamos en este país. Em, Podemos también ser muy puntuales en nuestras intervenciones, pero importante es que ya este registro actualmente ya cuenta con un módulo de alimentación escolar. Se le dio priorización a la alimentación escolar y este módulo nos va a permitir no solo identificar al proveedor directo, podemos vincular a ese proveedor directo con sus proveedores indirectos, ahora ya lo podemos hacer, es algo que no ahora ya lo podemos hacer. Es que ellos puedan tener, podemos también identificar qué acciones podemos hacer con ellos. Creo que me perdieron un ratito. ¿Me perdieron? Sí, por 3 segundos, pero Ok, ya escuchamos pero nuevamente. Tienes listo, 3 minutos gracias. para concluir. Muy bien. Les decía, este sistema nos permite identificarlos, conocerlos, pero también nos permite hacer filtros que nos va a garantizar calidad de datos, nos va a garantizar que ese agricultor familiar efectivamente es agricultor familiar, que efectivamente produce. Nos permite también decir a aquellos agricultores que identificamos con potencial comercial, poder visitarlos puntualmente y hablarles directamente del programa. No necesitamos salir a campo y empezar a preguntar quién tiene excedente, ¿no? El mismo sistema nos dice quién tiene. Y a nuestro extensionista le podríamos generar una pequeña base de datos muy puntual, donde él pueda ir a visitar a esos agricultores directamente, donde él ya sabe qué producen, donde él ya sabe en dónde están ubicados, donde le va a permitir hablar temas puntuales, las necesidades puntuales que tienen estos agricultores, ¿no? Servicios como los sistemas de riego, servicios de seguro, un seguro agrícola, ¿verdad? Que son temas que el MAGA apoya
y que en su momento cada unidad, cada viceministerio teníamos por separado. No, este sistema nos viene a unir y lejos de no solo unir, sino a fortalecer. Así que de verdad, con esto quería concluir. Yo aquí concluyo mi presentación. Si tienen dudas, seguramente habrán bastantes. Espero poder responderles más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don César. Muy interesante experiencia y muy importante mensaje que viene desde Guatemala en el sentido de cómo van implementando ese programa de alimentación escolar y las herramientas necesarias. Yo destacaría ahí una, ese vínculo con el registro, ¿no? Entonces, sí, el RUA, el nuevo registro que se está haciendo, pero con el registro ya existente en el sentido de, como mencionó Arnaud en su comentario, identificar el contexto en que operan los productores y las productoras familiares, pero también destacar el trabajo de capacitación pensado no solo desde la perspectiva de fortalecer la comprensión de los agricultores y agricultores familiares del proceso, pero también capacidades institucionales para que haya sostenibilidad en lo que es la acción, ¿no? Yo creo que son elementos fundamentales que permiten ir fortaleciendo y conectando acciones en favor del sector de la agricultura familiar y conectándolos también con esos programas de compras públicas, ¿no? El rol de la capacitación creo que es clave y muy interesante lo que se hace en Guatemala, además de su territorialización. Las mesas para ir resolver los problemas a nivel territorial son bastante interesantes. Para dar seguimiento a esta sesión, tenemos acá también el caso de Colombia. Antes de pasar y presentar nuestros panelistas de Colombia, quiero recordarles nuevamente de que tenemos traducción y que pueden ir haciendo preguntas acá por el chat, ¿no? Ya vi que algunas fueron llegando, pero quisiera nuevamente invitarles a que vayan interactuando en función de las interesantes experiencias que vamos viendo. Quisiera dar paso ahora al señor Jan Yance, que es funcionario de la Dirección de Capacidades y Generaciones de Ingreso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, que actualmente lidera el tema de compras públicas. Yo entiendo que también vamos a tener con nosotros un representante de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia. Quisiera agradecer, señor Yance, por tu disponibilidad de tiempo. Tienes 20 minutos por su presentación y también acá en el chat voy poniendo cuando falte 5 minutos para concluir el tiempo. Me confirma si logras compartir su presentación. ¿Está todo bien con eso? Sí, lo hacemos acá nosotros de la moderación. Muchas gracias, señor Yance. Hola, muy buenos días para todos y todas los presentes. Muchas gracias a los compañeros de la FAO por la invitación en el marco de poder brindar los avances que se tienen en Colombia en el marco de las compras públicas locales de alimentos. Como lo decía Pedro al inicio, me va a acompañar un colega de la Agencia de Desarrollo Rural, Edwin Insuasti. ¿Y por qué me acompaña Edwin Insuasti en este espacio de socialización en los avances en el marco de la implementación de la Ley 2046, que es nuestra ley en el marco de las compras públicas? Porque la Agencia de Desarrollo Rural es nuestro brazo ejecutor en el marco de la implementación de las políticas públicas. Entonces, por eso él un poco me acompaña en este espacio. Bueno, me confirman si la presentación se está viendo. Qué pena que tengo la cámara apagada, pero por temas de conectividad no quiero que de pronto se vaya a quedar la conversación en el aire. No nos vaya a fallar la conectividad, por eso tengo la cámara apagada. Sin embargo, yo intentaré abrirla por rango como para que sepan quién les está hablando, quién que está interactuando con ustedes. Entonces, un poco eso y bueno, quiero permitirme entonces presentarles. Bueno, no me coge en modo de presentación, pero avancemos. Bueno, los temas de comercialización de la ASFC en Colombia nacen a raíz del acuerdo final de paz, el acuerdo final de La Habana,
con la resolución 006 del 15 de enero del 2020, por el cual se adopta el plan de comercialización que tiene como finalidad promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, como les decía al principio, formulado en el cumplimiento de lo establecido en el punto 1, punto 3, punto 3, punto 4 del Acuerdo Final de La Habana, el Acuerdo Final de Paz. Este Este plan tiene un indicador en el marco de compras públicas locales de alimentos, que es el indicador A93, que consta de 5 fases. Ya mi compañero Edwin las ahondará más adelante. Yo en este momento voy a hablarles sobre la fase 4 y fase 5, que la fase 4 es la realización de encuentros comerciales locales, ruedas de negocio entre oferta y demanda, y la fase 5, seguimiento a los acuerdos comerciales firmados entre la oferta y la demanda. Así funcionaron nuestras compras públicas y así vienen funcionando hoy en día, por todo el tema que hemos tenido en materia de, nosotros le llamamos candados o cuellos de botellas para la implementación de la Ley 2046. Entonces, eh, una vez se adopta este plan, se empieza a trabajar en las 2 estrategias que les dije. En agosto se sanciona la Ley 2046, eh, que aquí se las tengo, que tiene por objeto establecer mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de las compras públicas locales de alimentos. Esto fue en el 2020. Luego, en el 2021 se sanciona el decreto por el cual se reglamenta esta ley, y aquí están los ministerios y las entidades que hacen parte de la implementación de esta ley. No obstante, se sancionó en el 2020 esta ley, y hasta la vigencia anterior, el 2023, se instaló la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, que para Colombia es nuestra rectora en materia de lineamientos y de articulación para poder ejercer las compras públicas locales de alimentos en los territorios. Eh, ok. La Ley 2046, como se los decía ahorita, que tiene por objeto establecer mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios, de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas locales de alimentos. El decreto por el cual se adiciona la parte 20 al libro 2 del decreto eh, único reglamentario del sector administrativo, agropecuario, pesquero y de desarrollo rural relacionado con las compras públicas locales de alimentos. Así avanza en materia normativa nuestra ley. ¿Qué garantiza la ley de las compras públicas locales de alimentos? En el artículo 7 del decreto 248, esta ley obliga a adquirir localmente alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y a la de la ASFC y sus organizaciones legalmente constituidas en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad que demanda alimentos destinado a las compras públicas locales. ¿Qué otro beneficio tiene el diseño de minutas alimentarias y menú? Todos los sujetos obligados al cumplimiento de la ley deberán diseñar minutas y menús con enfoque cultural, territorial y hábitos alimentarios, priorizando el abastecimiento con los productos locales. Cabe resaltar que esta ley obliga a todas las entidades públicas, mixtas y privadas que contraten con recursos del Estado. Eh, Especificaciones técnicas de los productos. El artículo 9 dice que el Gobierno Nacional, en el marco de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, en coordinación con el INVIMA, dentro de 6 meses, debió diseñar una ficha técnica que no fuese excluyente
de los pequeños productores y los agricultores eh, campesinos, familiares y comunitarios para poderlos vincular a la estrategia de compra pública de alimentos. También esta ley nos obliga a promover y fortalecer la economía de los pequeños productores de la ASFC, de la Mesa Técnica Nacional de Compra Pública Local de Alimentos. Dentro de 6 meses siguientes a su conformación, deberá diseñar e implementar mecanismos financieros y contractuales necesarios para que el valor de sus ventas sea recibido de manera contraentrega. Bueno, entonces ahora sí, un poco hablando de la rectora de esta política, la mesa se instaló el 21 de abril, perdónenme, del año 2023. Se conformaron los comités técnicos que nos demanda la ley en la segunda sesión de la mesa. Unos comités técnicos. ¿Y por qué creamos estos comités técnicos? Porque una vez que instalamos la mesa nos dimos cuenta las mil y un barreras que teníamos para poder implementar correctamente la ley y los cuellos de botellas o candados que teníamos en los territorios o que tienen las organizaciones para poder vincularse a la venta directa de alimentos para los mercados de las compras públicas locales de alimentos. En este momento, nosotros como espacio de articulación venimos trabajando en, en una mesa ampliada con, con eh, sujetos de la agricultura campesina familiar y comunitaria, un espacio que se le ha dominado desde la dirección Mesa Ampliada. Este espacio lo que busca es poder, de la mano de las organizaciones y de los productores de la agricultura campesina familiar y comunitaria, encontrar esas soluciones efectivas para que ellos puedan vincularse a toda esta estrategia de las compras públicas locales de alimentos y se ha convertido en un espacio político y de dar soluciones a cada uno de los mecanismos. Entonces, ahora voy a hablar de los comités que se instalaron y que nosotros, en el marco de querer operativizar esta ley, nos dimos cuenta que se tenían que crear. Se crearon 5 comités. El primero de ellos es el de mecanismos financieros y contractuales, un segundo comité de calidad e inocuidad, un tercer comité del sistema público de información agroalimentaria, un cuarto comité que es el administrativo y normativo y un quinto comité de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué creamos esos comités? Porque nos dimos cuenta que al momento de poder hacer la correcta implementación de la ley, necesitamos poder en este caso vincular, qué pena, poder en este caso vincular o tener un mapeo de los actores que van a ser parte de este ejercicio de implementación, un diagnóstico de los actores y principalmente de los agricultores campesinos, familiares y comunitarios, de dónde están, un mapeo de los programas que están obligados a vincular a estos sujetos a la estrategia de compras públicas locales de alimentos. También diseñamos un equipo técnico que está conformado por diferentes entidades del orden nacional que hacen parte o que de cierta manera tienen injerencias para que las compras públicas locales de alimentos a los pequeños productores y a la agricultura campesina familiar y comunitaria se pueda hacer efectiva. O hicimos una revisión normativa de cuáles eran esas normas y cuáles son esas leyes o decretos que hoy impiden la correcta implementación de la ley en el marco de la agricultura campesina familiar y comunitaria. También hoy se están brindando unas asistencias técnicas. Eh, lo que queremos con esto es poder desarrollar capacidades técnicas y organizacionales en el marco de la ASFC, eh, de lo que ellos, que vayan en defensa y en el reconocimiento de los procesos que estos sujetos vienen desarrollando en los territorios y que esto se convierta, como lo decía mi compañero Arnoldo,
creo y discúlpame si de pronto no te estoy diciendo el nombre correcto, que fue el primer expositor, que se convierta esto en soluciones y en valor agregado para estas entidades que demandan alimento y no que la agricultura campesina, familiar y comunitaria se convierta en un problema más, no, sino en soluciones efectivas en el marco de la implementación de la ley. Entonces, en el marco de esto, hemos venido teniendo conversaciones con ellos para poder generar el sello de confianza, poder eh, dar reconocimiento a los sistemas participativos de garantía, porque todos entendemos que la agricultura campesina, familiar y comunitaria se convierte en un estilo de vida y nosotros como gobierno debemos garantizar en el uso y en la implementación de eh, en la implementación de sus prácticas ancestrales en todo este sistema económico para poder así transformar los mercados y poder generar desarrollo territorial, pero con ese enfoque territorial y con ese enfoque en los sujetos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces, eh, en el Comité de Mecanismos Financieros, nosotros generamos una guía de implementación del pago contra entrega en articulación con Colombia Compra Eficiente, quien es la encargada en Colombia de todo el tema de contratación estatal. Entonces, con ellos generamos unas obligaciones contractuales para que estas entidades que demandan alimentos las pudieran vincular en sus minutas contractuales y así poder garantizar el pago contra entrega a los pequeños productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. En el Comité de Calidad e Inocuidad se ajustó el diseño y aprobación de modelos de fichas técnicas instructivos. Se diseñó con el INVIMA un acta de evaluación de buenas prácticas de manufactura de pequeños productores de procesos de vinculación a las compras públicas locales de alimentos y esto incluye a los sujetos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Capacitaciones en asistencia técnica se les ha brindado, en emisión de normas de autorizaciones y comercialización gratuita, el tema de registros y pago hoy para los pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria están exentos de ellos. Las plantas de beneficio de autoconsumo, también a través del decreto 2016 del 2023, se empezaron a dinamizar para que estos sujetos también tengan la posibilidad de generar esas dinámicas en los territorios. Y como próximas actividades tenemos el consolidado de alimentos de compra, aprobación y publicación de fichas, revisión con comunidades de fichas propias de cada región, continuar con trabajo de articulación interinstitucional y desde el INVIMA jornadas de acompañamiento para la implementación por parte de los productores de todas estas estrategias que hoy se han desarrollado en el marco de la mesa, pero necesitamos brindar ese acompañamiento en los territorios para que estas estrategias se puedan dar de manera efectiva en los territorios. Esta fue la nueva ficha que se diseñó en el marco de poder generar un instrumento que sea vinculante a todos los sujetos para las compras públicas locales de alimentos. Y aquí en esta elaboración de ficha, en Colombia teníamos una ficha por alimento y lo que quisimos hacer en el marco de este comité dentro de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas fue poder generar grupos de alimentos para que así sea más efectivo el ejercicio del diligenciamiento de las fichas. En el Comité del Sistema Público de Información, que con mi antecesor frente a estas dinámicas, eh, estoy muy de acuerdo porque si nosotros no sabemos dónde está la agricultura campesina familiar, quiénes son los agricultores campesinos familiares y comunitarios, cómo están en materia de capacitación o de asistencia técnica o en materia de organización, y si no sabemos en qué estado está su organización, si están asociados legalmente, si su organización hoy cuenta con estándares que le permitan comercializar, no estamos haciendo nada. Entonces, en el marco de eso, nosotros hemos venido trabajando en este comité en poder diseñar el sistema público de información alimentaria que nos permita tomar decisiones
en tiempo y decisiones efectivas para poder vincular a estos sujetos a las estrategias de compras públicas locales de alimentos. En el avance del sistema de información alimentaria se hizo una concertación de las necesidades tanto con las entidades demandantes, con las entidades oferentes. Se hizo una propuesta inicial del diseño, unas especificaciones funcionales de alto nivel. Esto se pasó a una revisión técnica a los encargados o a los que la ley les demanda que deben, en este caso, hacer que este diseño o este sistema funcione para poder operativizar la ley. Y esto pasó a una revisión técnica al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectivas y la Oficina de Tecnología en la Información y vinculando al Ministerio de Innovación y Tecnología y Comunicaciones del país para que ellos pudieran en este caso o puedan en este caso tener ya un diseño que sea funcional y que permita poder tener información de estos sujetos para poder garantizar su correcta implementación, su correcta eh, inserción en las compras públicas locales de alimentos. El documento se encuentra en revisión y ya ellos tienen una hoja de ruta, un plan de trabajo para poder, en este caso, empezar a articular las acciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir de este sistema? El Ministerio de Innovación y Telecomunicaciones y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural están consolidando los equipos técnicos, están trazando el plan de trabajo y presentarlo al comité en su próxima sesión. ¿A qué comité? Al Comité de Sistema Público de Información Agroalimentaria, que es un comité quien operativiza la ley, en este caso, en los temas de sistemas de información. Se van a generar unas mesas de trabajo eh, para revisar el tema de financiamiento de este sistema y qué otros requerimientos son necesarios para que este sistema pueda funcionar de una manera correcta al momento de implementar. Entonces aquí dice que dispondrán de el MINTIC en este caso dispondrá de un equipo quien se encargará de todo el diseño de la fábrica de software y el Ministerio de Agricultura con un equipo técnico para el diseño e implementación del sistema. También en el marco de la implementación de esta ley, no- cuando quisimos revisar o hicimos ese tema de revisión normativa de todas las normas que se convertían en cuellos de botella o en candados para la implementación de la ley, nos dimos cuenta que el decreto que reglamenta la ley es la principal barrera que hoy tenemos para poder tener una correcta implementación de la ley. Entonces, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, quien es una de las entidades demandantes, remitió a la mesa una justificación para el cambio normativo de una propuesta de borrador del decreto que modifique la parte 20 del libro 2 del decreto reglamentario, el decreto único del sector agropecuario, para modificar el decreto 248/2021, que es el decreto que reglamenta la ley 2046. Una propuesta de ley también que complemente a la ley 2046 para recuperar incentivos y extensiones fiscales y parafiscales para los productores y promover la participación calificada de jóvenes en la producción agropecuaria. El comité sesionó en el 2020-23. La sesión inicial se propuso construir el normograma, que era primero la revisión de toda la norma, luego una consolidación del normograma con aportes de diversas entidades para buscar soluciones efectivas en el marco de poder generar líneas o lineamientos de políticas que ayudaran a subsanar estos inconvenientes que se nos venían presentando. Se presenta y se socializa ante el comité la propuesta del decreto del ICBF, la cual se adoptó como borrador inicial para estudio, discusión y concertación. Hoy
las entidades que hacen parte de la mesa han enviado profesionales técnicos y jurídicos para poder abordar estos inconvenientes y poder darle solución en este nuevo decreto con el que buscamos derogar el 248 y aquí participan también la sociedad civil a través de las organizaciones y también le abrimos espacio a, a esta estrategia de mesa ampliada para que los integrantes de este ejercicio de mesa ampliada puedan también participar en la construcción de este nuevo decreto. Se avanzó en los dos primeros artículos propuestas del decreto, eh, que también buscamos un poco la definición de ese pequeño productor para modificar la contenida en el decreto 1071 del 2015. ¿Por qué se está trabajando en esta nueva definición de pequeño productor? Porque aquí en Colombia el pequeño productor se rige por un concepto que emite la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y está estimado en unidades de valor tributario. Entonces queremos un poco dar un concepto más amplio y que no sea solo esa la unidad de medida para un pequeño productor. Otras definiciones fundamentales para el contenido de la norma propuesta. Eh, este año se adelantaron unas 4 sesiones y en abril, eh, en marzo se adelantaron 4 sesiones y en abril se adelantaron 2, para un total de 6 sesiones de este comité en lo que lleva del año. Bueno, aquí invito a mi compañero Edwin Suasti, ya porque este comité de pedagogía y seguimiento y evaluación al cumplimiento de la ley ya está más enfocado en la implementación de la misma y los ejercicios que se han venido desarrollando en los territorios, y ya sería el llamado a poder exponer este comité. Muchas gracias. Gracias, Jan. Creo que nos quedan, creo que 3 minutos, si no estoy mal, ¿cierto? 3, 5 minutos, algo muy rápido, vamos Sí, a generar como esta pedagogía. De acuerdo con lo que dice Jan, hay que mencionar y a dar un antecedente con referente a esta ley 2046, pues fue sancionada en el Congreso de la República. Acá también estuvo el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, acá se articuló mucho con FAO, pero el equipo base se articuló con el Ministerio de Agricultura, la misma Agencia de Desarrollo Rural, la misma Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, eh, ICF y también el Ministerio de Educación Nacional. Ellos iniciaron ese proceso porque tenían esas obligaciones en sus lineamientos técnicos. Año 2010 y 2016 fue que se inicia y sancionada pues esta ley a nivel nacional, donde describen 14 artículos que son claves importantes y que se diferencian de otras leyes de pronto otros países. Y la más importante para nosotros es la que acaba de mencionar Jan, ese diseño de adecuación de minutas, ese pago contra entrega que realmente se requiere, se necesita, porque realmente actualmente se está tercerizando esta operación, se contrata un operador y es el que hace cumple con ese objeto que tiene la entidad para poder comprar y hacer la distribución a los diferentes establecimientos y poder entregar a los diferentes grupos etarios estos alimentos de acuerdo con sus ciclos de menos. Algo muy importante, como decía Jan, es ese indicador a 93. Antes de hacer ley, nosotros logramos pues, tener ese indicador de paz y darle respuesta al tema de reactivación económica y productiva agropecuaria, en temas de asociatividad, en temas de comercialización y todo lo referente también a ese pilar 7 PD que habla sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria, pues que hace parte también todo lo referente a las compras públicas locales. Nosotros lo que hemos evidenciado, como decía Jan, en esas barreras que hemos encontrado a nivel nacional, este comité debe comenzar a articularse también con la mesa CFC de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, porque de acuerdo con esos lineamientos de política pública, le damos respuesta a los circuitos cortos de comercialización y más el tema de compras públicas locales al tener esta ley 2046. Eh, mm, y en esa articulación, pues realmente lo que se requiere, lo que se necesita es poder articular del orden nacional y a los territorios
eh, crear comités intersectoriales frente a este cumplimiento de la Ley 2046, incluidas mesas territoriales, consejos también territoriales de educación para que se cumplan con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y planes también de desarrollo municipal y territorial. Tenemos ya 17 departamentos que tienen ordenanzas o decretos y que se vienen articulando para ese cumplimiento de la ley 2046 y un municipio en Colombia, pues que es Fusagasugá, tiene un decreto municipal de una mesa departamental y eso creo que también ayuda a darle respuesta a esos planes de desarrollo municipal y territorial o de cada departamento, teniendo en cuenta que estas barreras que hemos identificado no solamente por parte de la DIAN, donde le exigen al pequeño productor un RUT o un tema de factura electrónica para las organizaciones, un tema de INVIMA, un tema de autorización de comercialización, un tema de rotulado, un acta de inspección sanitaria, pues se debe articular muy bien en esa tercera fase, que es la pedagogía, para que estas organizaciones de pequeños productores puedan cumplir con la ley 2046 de compras públicas locales. No solamente son barreras, sino que también necesitamos de otras instancias que tiene el gobierno nacional, temas de financiamiento, temas de maquinaria, en poder articular que realmente estas mujeres, estos jóvenes puedan llegar a este mercado de las compras públicas locales. Para poder llegar nosotros a esta fase 4 nosotros hemos, desde la Agencia de Desarrollo Rural y junto con el Ministerio y la Mesa Nacional, hemos estimado más o menos que las compras son más o menos de 5,5 billones de pesos anuales en compras de alimentos. ICBF, Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios, las Fuerzas Militares, otras entidades como hospitales, SENA, nos da más o menos unas compras de alimentos de más de 5 billones de pesos anuales y pues aquí lo que queremos es darle cumplimiento a esa ley 2046 que obliga precisamente a esas entidades de orden nacional, departamental, territorial o entidades mixtas o privadas a que cumplan con el artículo 7, que es precisamente esa compra del 30% de alimentos que se deriva de esos estudios de mercado, estudios de sector, que tiene que hacer cada una de estas entidades del orden nacional. Entonces, y también pues revisando y respetando esos lineamientos técnicos que tiene cada una de las entidades. Realmente lo que hemos evidenciado en estos espacios de ruedas de negocios es poder, ahí como lo ven en la fotografía, están los compradores del Ejército Nacional con los productores en un departamento, en un municipio, ahí le están ofreciendo yuca porque hace parte del componente alimentario y aquí lo que queremos es firma de acuerdos o compromisos por parte de estos operadores a que hagan la compra directamente a organizaciones o pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, con un propósito que es fortalecer precisamente al territorio, mejorar esas redes de producción que tienen las organizaciones y fortalecer todo el tema de la asociatividad que realmente requerimos y necesitamos. Yo quería también mencionar acá que en esas ruedas de negocios que hemos venido realizando a nivel nacional, lo que nosotros hacemos es sentar a unos productores frente a unos compradores. Los compradores, los productores llevan una muestra del producto. Quien toma la decisión de compra actualmente pues son los operadores y pues todo lo referente al pago, todo lo referente a ese cumplimiento normativo que deben tener cada una de las entidades, pues estamos llevando a que hagan compras. Aquí la recomendación de este comité de seguimiento es ese seguimiento a sus espacios de compras públicas. Ahí en cifras del año pasado, en donde vendimos haciendo seguimiento a esos espacios con algunos departamentos, se generan unas ruedas de negocios en algunos departamentos, se generan compras de más de 21 millones de pesos de alimentos frescos o alimentos transformados, teniendo en cuenta aquí y escuchando también los compañeros, la agroindustria también juega un papel importante siempre y cuando nos certifique compras de materias primas directamente a los productores o a las organizaciones. Aquí harían parte de ese mercado de las compras públicas locales y desde la mesa pues también estamos haciendo unas recomendaciones a que esas canastas de alimentos o productos que se encuentren sean articuladas con la Secretaría de Agricultura departamental. En Colombia no se produce lenteja, no se produce garbanzo, hay unos productos que son importados y que, pues, si los incluimos, pues no le estaríamos dando juego realmente
a la producción local que tiene cada uno de los territorios en Colombia. Y realmente el ejercicio ya lo hizo la Agencia de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que nos dieron bajo el decreto 1623 de 2023, nos da a la agencia la potestad de suministrar alimentos y servicios de operación logística en las diferentes subregiones a nivel nacional, y un artículo donde nos deja hacer las compras y la distribución de productos. Yo creo que el gobierno, este gobierno quiere cambiar ese modelo de operación, o que sea a través de los, que sea tercerizado a través de un operador que es el que toma la decisión, sino realmente queremos nosotros es que el gobierno nacional le entregue algunos productos de la canasta, o que hace parte de la canasta, o el componente alimentario, o de la minuta, o de los kilos de menús, se la entreguemos al operador, que la entregue el gobierno comprando estos productos directamente a productores o a las organizaciones, y no que sea tercerizado, que le demos la potestad a un operador. Yo creo que esos modelos, como lo dice el objeto de la ley 2046, cuando habla que, lo decía el doctor Jan, que consiste en establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario, que una entidad del orden nacional que maneje el tema agropecuario puede abastecer, y en articulación con las entidades de demanda, podría hacer una articulación para poder entregar algunos productos. Ya hay ejercicios que se hicieron desde el año 2013, 2014 con algunas entidades de gobierno. Entonces, sí, lo que necesitamos es visibilizar directamente eso al productor o a las organizaciones. Ya este ejercicio se hizo también el año pasado en Guajira, donde logramos, digamos, para finalizar, por ejemplo, entregar carne congelada a menos 18 grados centígrados a las comunidades, porque las comunidades, el tema de atún y sardinas no es un tema de hábitos de consumo de los grupos indígenas que tienen en la Guajira, que se tiene en la Guajira. Lo mismo el tema de la, de las lentejas, por ejemplo, porque por tema de hábitos ellos no consumen este producto. Y lo que logramos allí fue involucrar una canasta de acuerdo con la producción que tiene el sur de la Guajira, que tiene el departamento de la Guajira, y también todo lo referente a la zona geográfica que tiene el departamento, entregando frutas, verduras, entregando leche líquida, entregando la carne, huevos, verduras, tubérculos, entre otros productos, arroz, cereales, cumpliendo con los lineamientos y dinamizando la economía local en el territorio. Entonces, lo que realmente venimos avanzando en este comité de seguimiento es precisamente poder que las entidades, entregarle cuál es la oferta que se tiene con el sistema de información que acaba de mencionar Jan, pero igual lo estamos articulando con las secretarías de Agricultura departamental, que sabemos que ellas nos están ayudando a validar quiénes son productores, quiénes son organizaciones, y qué agroindustria viene comprando materias primas a nivel nacional. Yo creo que sería esa como mi presentación, más por el tema de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Edwin, don Yance, por esa muy completa presentación. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que dada la cantidad de detalles que dialogan justamente con los temas que tenemos planteado acá en esta sesión, me parece interesante avanzar. Destacar también ese mecanismo de implementación, ¿no? La creación de comités, o sea, de ir un poco también en línea con lo que nos comentaba Arnold al principio, ¿no? De ir contextualizando la ley en función de las diferentes realidades, de los diferentes mecanismos que la ley implementa y cómo eso se conecta con otros actores institucionales que esos comités van facilitando el contacto, ¿no? Creo muy interesante cómo se viene instrumentalizando las compras públicas en Colombia. Vamos llegando al final de la sesión. Tenemos espacio para una ronda rápida de preguntas. Vi dos preguntas acá en el chat que ahí le dejo tanto a don César como a don Ian por si quieren contestar. Una a los dos casos, y Arnoldo ya hizo un comentario también con relación a la definición de los precios, ¿no? Si eso se pone como un problema y cómo se definen los precios en esos dos programas que nos fueron, en esas dos experiencias que nos fueron presentando. Y una ya directamente a don César con relación a la capacitación, ¿no? A los programas de capacitación. Si hay una guía de capacitación estándar a los procesos, o son procesos que se van desarrollando en función de lo que identifica
el Ministerio de Necesidad, ¿no? O sea, cómo se da esa capacitación. Dejaría estas dos preguntas por ahora, con 5 minutos ahí, si quiere. Empezamos con don César, después Jan, y también pasaría a Arnoldo ahí por un comentario final para que cerremos la sesión. Don César. Ok, buenísimo, gracias. Para la pregunta uno, los precios. En Guatemala el sistema está establecido y la ley así lo estableció, que es la organización de padres de familia la que hace negociación directa con los agricultores. Por lo que los agricultores toman precio de referencia basado en el mercado local, ¿verdad? O sea, hay un mercado a nivel de la ciudad capital, que son dos mercados grandes que regularmente marcan mucho los precios a nivel nacional. Eso es lo que están haciendo en este momento. Sin embargo, tuvimos un problema que debemos de reconocer, que entre oferta y demanda, cuando se da la modalidad de bolsa en pandemia, cada vez que se sabía, el Ministerio de Educación hacía el desembolso a las escuelas y autorizaba las compras, todos los precios se elevaban. Inmediatamente los precios empezaban a subir en los mercados grandes de Guatemala y eso repercutía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, para muchos agricultores era un muy buen momento porque obviamente pagaban más por ese producto, ¿verdad? Pero en tema de negociación, como es previo a, ya los que proveían se veían un poco afectados porque habían hecho negociaciones con precios menores, ¿verdad? Eso fue algo que nos causó un poquito de problema. Había un poco de desabastecimiento, por decirlo de alguna manera, desabastecimiento en los mercados, por lo que los precios se incrementaban, ¿verdad? Esa es la forma de manejar el precio, es totalmente a discreción de la negociación que haga OPF con el proveedor. Y con el tema de las capacitaciones, tenemos nosotros acá un plan que hemos desarrollado nada más con los 4 departamentos que yo les contaba, que llevan un avance un crecimiento mucho más marcado, más definido, tomando en consideración las experiencias que hemos vivido, ¿no? FAO desde el año 2013 apoyó muchísimo a un departamento con el cual ahí se hicieron los pilotajes, las pruebas de alimentación escolar, fue el departamento de San Marcos, y ellos realmente son los que mantienen en este momento son la punta de lanza, ¿no? Tienen un muy buen desempeño en la ejecución del programa, en cuestión de las ventas, ¿verdad? Destacan mucho. Sin embargo, tomamos elementos interesantes del modelo que ellos aplicaban y es lo que actualmente estamos también incluyendo dentro de la participación y capacitación que damos no solo a extensión, sino que a los mismos proveedores. ¿Qué estrategia usamos actualmente? Que es importante para nosotros, hemos visto que es el éxito que estamos teniendo, es que empoderamos a ambos lados de este programa a nivel de MAGA. Empoderamos tanto al extensionista, pero también nos preocupamos mucho en no dejar únicamente al extensionista solo que él transmita el conocimiento, sino llegar nosotros también con los grupos de agricultores para poder empatar la información. Y eso nos ha permitido que muchos agricultores entiendan los conceptos y demanden al extensionista el involucramiento. Eso ha sido parte del éxito de la metodología que usamos y, y la vamos adaptando. Como les conté, el modelo comercial que usamos, pues nos permite no solo capacitarlos en asociatividad, producción y comercialización, sino que a la larga nos permite hacer ajustes ya en cada territorio basado en la misma necesidad que tenga el grupo de agricultores o aún el mismo grupo de extensionistas, ¿verdad? Que conocen el contexto completo de su área. Entonces nos cuentan algunas particularidades y vemos cómo hacemos la propuesta de adaptación a esas particularidades. Así es como abordamos también el tema de capacitación. Perfecto, muchas gracias, don César. Don Jan, no sé si tiene algún comentario respecto a ese tema de los precios, de cómo desde Colombia viene enfrentando o definen los precios de las compras. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, en Colombia, cuando las entidades que demandan alimentos
diseñan las minutas. Hay en Colombia un aplicativo que se maneja a través de la UPRA, que es la Unidad de Planeación Agropecuaria Rural, que es un aplicativo que se llama SITSA. Ellos allí y en articulación con Colombia Compra Eficiente, ellos allí establecen una base de precio. Pero las entidades que demandan alimento, cuando hacen los estudios de mercado, dependiendo del territorio y el tema y las dificultades territoriales que se tienen, ellos cogen esa base de precios para ya orientar a un precio final de compra, en este caso, de los productos. Pero ¿qué está pasando? Y hay que entender algo, que como los productores rurales, los agricultores campesinos familiares y comunitarios hoy no están vendiendo de manera directa a las entidades que demandan alimentos por los cuellos de botellas que se nos presentan o los candados que se nos presentan. Entonces, ellos hoy manifiestan que hay un tema de falta de regulación de precios, porque los operadores que hoy demandan o que hoy suplen esa necesidad de suplir, de esa necesidad de suplir los alimentos a las entidades, se aprovechan en materia de esos precios. Entonces, en eso estamos empezando a revisar qué se puede hacer en articulación con el DANE, con el SICSA, para empezar a revisar las posibilidades de poder brindarle precio justo a los productores de alimentos mientras solucionamos de manera paralela la vinculación directa de estos a comercializarle a las entidades que demandan alimentos. Y veo otra pregunta aquí sobre las definiciones de a quién le compran primero, quién, si a mujeres, hombres, que esté más cerca. Acá se ha definido en el marco de las compras públicas locales de alimentos zonas geográficas. Entonces, lo que queremos a través del registro de información es poder identificar en esa zona a los productores que tengan esos productos para así poder comprarlo en esa zona. Si ya no hay en esa zona, ya nos tocaría expandir la búsqueda, ampliando la zona de compra. Y aquí en Colombia, las organizaciones de mujeres y de jóvenes tienen, por así decirlo, un puntaje adicional, o se le da un puntaje adicional en cuanto a extensiones tributarias a los que le compren a las organizaciones de jóvenes y de mujeres. Candy. Muchísimas gracias y vamos llegando a nuestro tiempo de cierre. Arnoldo, quizás ahí unas palabras, un comentario final en función no solo de las presentaciones, pero también de algunas preguntas. Yo vi que fuiste interactuando acá en el chat para que vayamos cerrando acá esta sesión. Gracias, Pedro. Bueno, cada realidad, cada país tiene sus desafíos propios y el diseño puede ser muy variable acuerdo a estas realidades. Y fue muy rica la experiencia, me ha gustado muchísimo de cómo está Guatemala y también Colombia. Eh, yo creo que varios temas son muy importantes, pero ¿cómo va a definir la competencia? Los sistemas de subasta de licitaciones normal es lo menor precio, ¿no? Cuanto más bajo, claro, hay algunos criterios técnicos, especificaciones, pero la competencia más normal es lo menor, lo más bajo precio. Y yo creo que ese es un problema muy en serio porque justamente ahí es que se hace la explotación y las dificultades de agricultura familiar que no tiene escala, etcétera. Entonces, las soluciones que algunos países están adoptando tienen que ver con definir los precios de mercado, pero un precio de referencia de compra y los criterios para quién va a ser el proveedor, no un criterio de competencia de precios, sí, de quién está más cerca, de quién es el público más prioritario y definir a partir de un conjunto de reglamentos muy objetivos que puedan decir lo más cerca y aquellos que son los más priorizados dentro de la política pública. Tal vez sea la mejor manera de trabajar. Así, por ejemplo, está en Brasil más o menos así, los precios es
definido por el comprador, hay que hacer un precio de mercado, hay una metodología, hay una investigación que hay que hacer, define los precios de compra y va a ganar aquel que es mejor contesta los criterios de prioridad de lo público. Bueno, es así que estamos haciendo. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Estamos siempre disponibles para ustedes. Muchas gracias, Arnoldo, muchas gracias, don César, muchas gracias, don Ian, don Ewing, por su disponibilidad, por compartir esas experiencias con tantos detalles, ¿no? Y en ese espíritu de ir colaborando con otros países, con otros socios que van también pensando, reflexionando, encontrando desafíos para implementar sus programas. Quiero agradecer nuevamente a todas y todos que nos han acompañado el día de hoy hasta la hora, hasta esta hora. No, agradezco nuestras oficinas de FAO en Guatemala y FAO en Colombia que nos han hecho el vínculo con las experiencias que han visto acá, ¿no? Y también desde nuestra sede en la Unidad de Agricultura Familiar, Redes Parlamentarias de Comunicación para el Desarrollo, que nos vienen apoyando en la implementación de la plataforma técnica de agricultura familiar como un todo. Además, nuestros colegas de acá de la Cooperación Brasileña, Nájila, y también nuestro oficial principal, Daniela Godoy, la oficina regional, que van a participar con nosotros en la próxima sesión. En el mes de junio vamos a tener una tercera edición, una tercera sesión de esta segunda edición del ciclo, donde vamos también a aterrizar en más casos sobre el tema de alimentación escolar, conociendo la experiencia del gobierno de Brasil. Arnoldo ya mencionó en su presentación, pero también vamos a ver desde la perspectiva regional cómo funciona la red de alimentación escolar sostenible, que es apoyada, entre otros, por la cooperación brasileña, y otros casos de interés que puedan ir alimentando estas reflexiones y discusiones que vamos compartiendo en estos ciclos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas. Espero que podamos estar con ustedes nuevamente en junio y continuar esa fructífera conversación. Que tengan todos una linda tarde y un lindo jueves.